Cuando tenía solo 21 años me casé con un hombre que consideraba ideal, todo en él me gustaba, era inteligente, decidido, guapo y a veces arrogante y muy sombrío y misterioso, pero eso también me gustaba. Tuve a Diana al poco tiempo de casarme, recuerdo que la amé tan pronto supe que estaba en mi vientre, cuando la tuve en mis brazos fue el mejor día de mi vida, sin embargo durante mi embarazo tuve muchos contratiempos, veía cosas, escuchaba voces. Durante todo mi embarazo tuve esas irregularidades, pero cuando la tuve en mis brazos olvidé todo. Todo seguía regular en mi vida, incluso los ruidos y voces de mi embarazo se habían convertido en mi rutina, mi esposo todo el día al trabajo, mi niña en casa creciendo, pero poco a poco empecé a notar una conducta un poco extraña en mi hija. Empezó a caminar y a hablar y parecía que hablaba con alguien cuando no había nadie, se reía sola y mientras más crecía me miraba de manera diferente, ya no había dulzura en sus ojos. Mi esposo optó por trabajar 16 horas al día dejándome sola con la pequeña. Siempre la encontraba en sitios extraños de la casa, me daba un poco de miedo despertar a medianoche y escuchar sus risas y su habla hasta que un día escuché que le respondían. Decidí hablar con mi esposo pero nunca hemos sido muy unidos, lo adoro pero no habla mucho conmigo y por supuesto no me prestó atención. Mi niña seguía desarrollando esta extraña conducta más y más, ya tenía 5 años y ni siquiera me decía mamá, no hablaba conmigo, le tenía un poco de miedo a mi propia hija, un día que su padre llegó algo más temprano de lo habitual mi hija lo agredió. Mi esposo solamente la acostó en su cuarto e ignoró el suceso. Mi casa se había vuelto una especie de sitio de ultratumba, movían las cosas, se caían otras, se sentía un aura horrible. Era el mismísimo infierno para mí, no veía a mi Diana en esos ojillos que me veían. Cuando cumplió 6 años sucedió algo que marcó nuestras vidas. Mi esposo llegó y fue directo a comer, mi hija lo miraba desde un rincón de la sala, los dejé así y para cuando regresé mi esposo estaba muerto, no lo podía creer, había un cuchillo enterrado en su ojo y varias puñaladas en su cara. Sabía que había sido ella, había algo malo en ella, decidí correr y visitar una medium que vivía cerca y ella me lo contó todo, mi esposo nunca fue el hombre que yo pensé, su vida estaba condenada por medio de una maldición a traer ese monstruo que yo arrullé en mis brazos. Ella era una maldición para la familia de mi esposo, y sabía que esto yo arrullé en mis brazos. Ella era una maldición para la familia de mi esposo, y sabía que esto me arrastraría a mí también, sabía que sería mi fin y un daño muy grave al mundo, así que hice lo que tuve que hacer. Fui a mi casa, decidida, enojada y dolida, llevaba gasolina, unas velas y algunas ramas que me regaló la medium, me dio una orden, tenía que morir quemada viva, era la única manera de acabar con la maldición, fui y la amarré mientras dormía, cuando despertó parecía una pequeña bestia, me mordió y me arrancó un pedazo de piel, sin embargo apenas la empecé a quemar llegó la policía, pude clavarle un cuchillo en su estómago antes de que me apresaran, sin embargo le extinguieron el fuego, solo. Murió por la puñalada. Me incapacitaron mentalmente cuando dije los hechos y me recluyeron en un hospital, pero sé que estuvo mal, sé que volverá, su maldición no terminó pues no fue quemada, para mi desgracia solo la perpetué, viene todas las noches y ahora sí me dice. Mamá pero siempre acompañado de un te voy a matar. Ya hoy sé que es el día hoy viene por mí y nadie podrá detenerla, cuando vi mi brazo el mordisco que estaba perfectamente sano empezó a sangrar y a caerse mi piel, sé que viene por mí, viene por mi alma, mi pequeña Diana es un demonio y ya está. Aquí. Crédito el autor. Leyenda mexicana, año aproximado 1835, todas las noches al meterse el sol comenzaba el sereno a iluminar las calles. Su nombre era Pedro, mejor conocido en el municipio como Pedrito. Él era un español que después de la Guerra de Independencia fue de los pocos españoles que decidieron quedarse vivir en México. Su trabajo principal era iluminar una por una todas las farolas de la comunidad y también cuidaba las calles de los bandidos. Al percatarse de un asalto u homicidio, accionaba un silbato y gritaba eufóricamente para que los demás serenos acudieran al aviso. Yo era Raúl, hijo de padres españoles y muy amigos del sereno Pedrito. Todas las noches le teníamos preparado un café y galletas de manzana para amenizarle el turno.
Y en las mañanas nos despertábamos muy temprano para invitarlo al desayuno. Recuerdo muy claro ese terrible acontecimiento. Esa noche vimos a Pedrito como todos los días. Llegó a la casa y le invitamos su café negro muy cargado como le gustaba a él. Decía que le gustaba estar alerta durante la noche y más en esos días se había desatado una ola de asaltos frecuentemente y muchas personas del municipio temían salir por la noche. Por eso Pedrito estaba muy preocupado, pues él pensaba que quizá detrás de esos misteriosos asaltantes había personas muy cercanas a él. Y después de tomarnos el café y comer las deliciosas galletas de manzana que preparaba mi madre, nos despedimos de Pedrito, quien comenzaría su turno, y le dijimos que lo esperábamos en la mañana para desayunar huevos de gallina con pan de trigo. Al día siguiente me levanté muy temprano para ordeñar la vaca. Mi madre estaba en la granja buscando los huevos entre las gallinas y mi padre juntaba la leña para encender la fogata. Esa mañana amaneció muy fría, el viento que llegaba quemaba la piel y emitía un zumbido escalofriante. Salí a la calle para observar si venía el sereno. El reloj marcaba las 7 en punto de la mañana, era la hora en que Pedrito llegaba. Y de tanto frío que hacía me volví a meter a la casa a ponerme un abrigo parisino que me había regalado mi abuelo francés. Por lo general Pedrito era muy puntual y al ver que no llegaba nos preocupaba un poco. Media hora después del tiempo establecido observé que a lo lejos venía Pedrito, con ese caminar tan característico, lento, encorvado y con la mirada siempre al piso. Me emocioné y le grité a mi madre que fuera preparando la mesa. Sin embargo, conforme se iba acercando, una sensación extraña e incómoda invadía mi cuerpo. Todo parecía normal, excepto porque esta vez Pedrito no. Sin embargo, conforme se iba acercando, una sensación extraña e incómoda invadía mi cuerpo. Todo parecía normal, excepto porque esta vez Pedrito no venía haciendo su trabajo de las mañanas, que era apagar las farolas, y tampoco venía silbando como lo hacía todos los días. Y de repente todos los perros de la calle comenzaron a ladrarle eufóricamente e inclusive Juanito, nuestro labrador, comenzó a gruñir de manera muy extraña. Yo me molesté con mi perro, pues él nunca le ladraba a Pedrito, todo lo contrario, al verlo siempre corría tras él moviendo la cola de alegría. Pero esa mañana era muy anormal, y entre más se acercaba Pedrito el sereno, más miedo y escalofríos me daban y los perros se volvieron locos, comenzaron a aullar como lobos y el sonido que surgía era escalofriante. Yo miraba insólito los pasos de Pedrito, que quizá por el nerviosismo imaginaba que venía flotando, y conforme se acercaba, el viento se arreciaba y tumbaba agresivamente las hojas de los árboles. Esta vez Pedrito se miraba diferente, su actitud al caminar me transmitía un terrible presagio, me provocaba miedo, tristeza y peligro a la vez. Y fue tanta la sensación negativa e incómoda que sentí, que me metí a la casa antes de que Pedrito llegara hasta mí. Y por la ventana miré cómo Pedrito se pasó de largo y siguió caminando. Y no lo podía creer, esa persona definitivamente no era Pedrito, es más, eso ni siquiera era una persona, era un ente maligno. Y con mucho miedo abrí un poco la puerta y me entreasomé y vi con mis propios ojos cómo la figura de Pedrito se esfumó entre el viento. Y los perros seguían aullando sin parar, y nuestro labrador con la cola entre las patas lloraba de miedo escondido debajo de la cama. Mis padres, quienes estaban en la cocina esperando a Pedrito para desayunar, me miraban impactados y me preguntaron preocupados qué me pasaba. Mi rostro pálido, mi mirada perdida y mi cuerpo temblando de miedo me delataban. Traté de explicarle todo lo que acaban de ver con mis propios ojos y se quedaron atónicos, no sabían si creerme o reír, no les parecía coherente lo que yo decía. Pasaron las horas y nos enteramos que Pedrito había fallecido en la noche, al parecer estaba trabajando normal y un malestar lo hizo regresar a casa. Murió en su cama sin que nadie pudiera auxiliarlo. Pero lo verdaderamente terrible llegó después. Una desconocida epidemia comenzó a matar a muchas personas y todas morían de la misma forma que Pedrito. Los mismos síntomas que todos decían sentir, fuertes dolores en el cuerpo y asfixia. Llegué a la conclusión de que esa mañana no era Pedrito el sereno lo que vi, ese día era la muerte que venía a llevarse a muchas personas. La leyenda del ahorcado de Chacarita, calavera y huesos cruzados. La historia cuenta que el ahorcado de Chacarita aparece en la ciudad de Buenos Aires, inmersa en un misticismo bastante oscuro, sobre todo por las noches,
donde aparecía por todos lados la neblina y en donde se escuchaban voces a lo lejos. Entre todas estas cosas, había una en especial, la cual atemorizaba constantemente a los habitantes de la ciudad, y es allí donde se pone interesante la leyenda. La protagonista de esta historia de terror era una ánima aterradora que moraba en los cementerios de la capital de Argentina. Este ser, que deambulaba por los alrededores del cementerio, no era otra cosa sino el ahorcado de Chacarita. Es una leyenda de terror, la cual sucedió hace muchos años en Argentina, muy popular, que al escucharla, se te helará la sangre, de un momento a otro, cuando te des cuenta que, si vives en Buenos Aires, la leyenda es conocida por todos. Muchas son las personas que han llegado a verlo. La leyenda del espeluznante ahorcado de Chacarita. Nadie sabe realmente quién es el ahorcado de Chacarita, se desconoce también cómo fue que llegó a esta localidad. Lo que sí es bien sabido, es que este espectro mora a cualquier hora del día y por la noche en el barrio de Chacarita en Buenos Aires. Son muchos los que cuentan, como Marcos, que es uno de los testigos que afirma haber visto a este aterrador fantasma. Según su testimonio, alega que vio al ahorcado una vez que iba de regreso a su casa. Muy entrada la noche, vio una sombra muy grande. Detrás de ella, el miedo invadió su cuerpo. Marcos iba en una unidad de pasajeros, de camino a su casa cuando, asomado por la ventana, vio al ahorcado. Se asustó mucho. Quedó aterrado. El fantasma parecía un ser nauseabundo que se estaba pudriendo en vida y que, por alguna extraña razón, estaba deambulando con un andar frenético y perturbador por los alrededores del cementerio. Otra de las anécdotas del ahorcado de Chacarita la cuenta una chica universitaria de nombre Sara. Ella recuerda con terror y mucho miedo la misma, por la impresión que le causó el encuentro paranormal del cual fue único testigo. Ella cuenta que una noche, cuando regresaba de la universidad, mientras esperaba para tomar la unidad de pasajeros y dirigirse a su casa, precisamente, era un día jueves en la noche un tanto particular, todo estaba desolado, la calle como de costumbre estaba muy sola. Sara de pronto vio al ahorcado, sintió mucho, costumbre estaba muy sola. Sara de pronto vio al ahorcado, sintió mucho miedo. Es allí, en la parada del colectivo, en donde Sara logra observar una silueta colgada en el árbol que tenía frente a ella. Viendo para su sorpresa que se trataba del ahorcado de Chacarita, fue un cuadro grotesco. Este ser se encontraba en constante descomposición, hacía muecas de dolor, sufrimiento y pena por estar colgado ahí. Representaba una escena de terror, la cual impacta al verlo, pues era este espectáculo grotesco lo que asustaba a la gente que pasaba por allí. Lo espeluznante de este suceso, dice Sara, es que ella podía ver a través del cuerpo del ahorcado, siendo una escena que no podría olvidar precisamente porque de un momento a otro el ahorcado dejó de moverse. Tenía una mirada perdida, y era lo que impresionaba. Otra de las anécdotas que más se cuenta sobre el ahorcado de Chacarita es precisamente la del tío de un joven llamado Hernán, persona que asegura haber visto al ahorcado hace más de 50 años atrás, cuando éste todavía era un joven. Según el tío de Hernán, el ahorcado de Chacarita no es más que un pobre hombre que, en su momento, fue pasajero del tren que pasaba por la ciudad. Tristemente falleció de manera inesperada y es por esto que asusta a todos los que pasan por él. Cementerio del barrio. Este pasajero cayó víctima de una fiebre mortal y, como ya se encontraba desahuciado, prefirió cometer suicidio dentro de la localidad antes que morir de forma miserable. Lo cual no se pudo evitar y lamentablemente ocurrió. Independientemente de la historia real del ahorcado de Chacarita, queda demostrado que muchas son las coincidencias dentro de la localidad para desconocer esta situación. Lo cierto es que el ahorcado de Chacarita sigue deambulando por las noches en el barrio Chacarita de Buenos Aires.